¿Cuántos están contentos? Qué hermoso, ¿verdad? No los puedo ver, como digo, porque esto me encandila. Y es interesante porque le puse de nombre a la enseñanza de hoy, preparando la lámpara. Oiga, por ahí sonó otro huracán diferente. Preparando la lámpara. Voy a leer el texto que está en Mateo, en el capítulo 25, versos 1 al 13. Solo hacer una lectura con unos énfasis. Y después de esos énfasis estaremos haciendo el estudio de hoy. Dice la palabra del Señor a través del escritor Mateo, quien registra una parábola que el Señor Jesucristo presentó para hablar de los últimos tiempos, que es la parábola de las 10 vírgenes. Leo: entonces el reino de los cielos será. Primero empecemos a ver que el Señor está hablando de algo que va a ser a futuro, no en ese momento. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Voy a hacer una pausa aquí. Si notan, ambos grupos tenían aceite en las lámparas. Lo que no tenían las insensatas era aceite extra para ponerle a las lámparas. Continuó la lectura. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Nótese por favor que todas se durmieron, no solo las insensatas. Las sensatas y las insensatas de cansancio se terminan durmiendo. Básicamente esto es una forma de mostrarnos a nosotros el descuido de momento. Como están dormidas, las lámparas están encendidas, como hoy tenemos nosotros todas estas velas encendidas, pero siguen consumiéndose. Y dice el texto: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Y a este préstele mucha atención porque es alrededor de lo que vamos a aprender hoy. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, refiriéndose a las insensatas, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron? Las que estaban preparadas. ¿Quiénes son las que están preparadas? Las que tienen aceite extra, porque las otras iban a quedar en la oscuridad. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos y mis hermanas, hemos escuchado muchos mensajes acerca de estas parábolas. Hoy no va a ser diferente, pero sí vamos a tomar algunos puntos que nos van a ayudar a nosotros a comprender que no es nuestra responsabilidad ni salvar a nadie, ni hacer que nadie siga al Señor Jesucristo. Que cada quien es responsable de sí mismo, sean los detractores, sean los que estén a favor, sean los que tengan mucha o poca fe, pero cada quien es responsable de sí mismo. Usted no es responsable de la persona que está a la par suya. Usted no es responsable de su esposo o de su esposa. Usted no es responsable de sus hijos o de sus hijas. Usted es responsable de sí mismo. En los últimos tiempos, mis hermanos y mis hermanas, va a llegar un momento en que el Señor dice que ya no va a pedir más nada a la iglesia que está siendo perseguida, que más que reconozcan su nombre, que no nieguen su nombre. A ese grado va a llegar
lo que es la gran tribulación, lo cual no nos debe de preocupar a nosotros si nosotros estamos preparados. Porque si estamos preparados, vamos a entrar con Él a los aposentos de la boda, y las personas que no están preparadas, que no tienen aceite extras, esas son las que se van a quedar a tener que pasar por el crisol, a tener que pasar por esas persecuciones, de las cuales no voy a profundizar ahora porque tengo un tema central para hoy. Entonces, ¿qué sabemos todos? Todos sabemos que Cristo viene pronto. ¿Quién lo cree así? Amén. Todos sabemos que Cristo viene pronto. Lo predicamos, lo cantamos, pero la pregunta es, ¿lo creemos? ¿Realmente creemos que Cristo viene pronto o solamente hacemos una repetición de lo que un montón de gente está diciendo? Porque hay una especie como de como fenómeno. Le voy a decir fenómeno, no sé la palabra correcta. Ahí me ayudan los que me quieran poner la palabra correcta. Que cuando un grupo de personas hace algo y alguien en solitario lo ve, se une a ese grupo de personas. Si hay muchas personas en un restaurante comiendo, la gente entra a ese restaurante porque piensan que es bueno. Y puede ser el restaurante más malo, puede ser el Taco Campana, pero si hay un montón de gente, ahí está metida la gente, aunque sean cosas que le dañan el estómago, que le causen mal de estómago y que al final de cuentas termine dañando la salud. Pero como son muchos los que entran, entonces todo el mundo va ahí. Este fenómeno, que sé que estoy usando la palabra incorrecta, este fenómeno se da porque es lo que la mayoría de la gente quiere hacer. Hay un dicho que dice: ¿a dónde va tanta gente? San Vicente, ¿a dónde va tanta gente? Así es. ¿Por qué? Porque todo mundo va donde va la manada. Entonces, ¿cómo se dice? ¿A dónde va tanta gente? ¿Dónde va Vicente? Ven, ustedes no me están poniendo atención, no me están corrigiendo. La idea es esa. Pero esa es la idea. La idea es que todo el mundo va detrás de Vicente. Y de ahí que usted ve justamente en todas las áreas, en la política, si hay un candidato que tiene un montón de gente, no importa si es el más bruto de todos, pero vamos a votar por ese porque es el que tiene más gente. Así se hace. Así funciona la mayoría de los seres humanos. Van donde está la mayoría, donde están las multitudes. Entonces, como nosotros escuchamos hablar de la venida del Señor, todo el mundo predica de la venida del Señor, entonces nos identificamos con que el Señor viene, porque los cristianos están diciendo que el Señor viene. Aparte de preguntarnos si creemos realmente que Él viene, tenemos que hacernos otra pregunta: ¿estamos listos? Porque asumamos que creemos. Ok, yo creo. ¿Ustedes creen? ¿Quién dice amén a eso? Amén. Ok, si ustedes creen y yo creo, la pregunta es: ¿estamos listos? ¿Qué es estar listos? Estar listos, mis hermanos y mis hermanas, es no estar, o mejor dicho, no podemos creer que es estar sin pecado, porque todos los días pecamos. Si fuera porque somos pecadores, que tenemos que quitarnos del pecado para poder ser llevados con el Señor, no podríamos ser llevados. No es nuestro mérito, es mérito de Jesucristo. Cuando el texto nos muestra a nosotros que es a medianoche que se oye el clamor y que viene el esposo, lo que el texto nos está enseñando a nosotros es que en el tiempo de más oscuridad, que en el tiempo de más dificultad, que en el tiempo de más crisis, cuando las cosas van a llegar al colmo, es cuando va a venir el esposo. ¿Y por qué nos enseña esto nuestro Señor? Porque resulta que Él nos dijo a nosotros que iban a haber guerras, rumores de guerras, que iban a haber pestes, hambres, terremotos. Ese es el tiempo de más crisis. Pero el Señor nos dice a nosotros: pero ese no es el fin. Es necesario que estas cosas sucedan. Y nos describe cuándo es el fin. Y nos dice que el fin es cuando digan paz y seguridad. Entonces
vendrá destrucción repentina sobre ellos. Y tenemos que analizar quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Los detractores del Señor. Entonces la destrucción repentina no es sobre la iglesia, porque la iglesia, los que han estado preparados, no están. Fue una paz que se presentó, que alucinó a todo mundo, lo abrazó a todo mundo, tratando de hablar de las masas, y que dijeron, esto viene del Señor, porque es bueno. Y no todo lo que se ve bueno, no todo lo que se ve bonito es del Señor, aunque el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque el Señor no se mueve en el ámbito popular. El Señor dice claramente que la puerta para llegar a Él es estrecha y que la puerta que lleva a la perdición es ancha. El Señor va contrario a las multitudes. Y digo contrario a las multitudes es porque no es el montón el que sigue al Señor. Cuando hablamos del avivamiento del último tiempo, la mayoría de la gente piensa que son multitudes. Podremos ver multitudes, pero estas multitudes no van a estar siguiendo la línea del Señor. Van a estar siguiendo la línea de la puerta ancha. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, o la Biblia habla de avivamiento de los últimos tiempos, se está refiriendo al entendido, al que está deseando aprender para estar preparado para recibir al Señor, para tener las lámparas preparadas, listas y con aceite extra. En cambio, las insensatas no tienen ese aceite extra. Vamos a estudiar esto en 4 puntos. ¿Por qué las prudentes son las que el Señor presenta como las aceptas y las insensatas por no tener aceite extra? No. Se me ha dado en los tiempos, estos tiempos de estos meses, que hay gente que me escribe y me dice, pastor, usted me podía pasar un estudio de esto, de los últimos tiempos, de lo que está presentando. Usted me podría pasar acerca de las fiestas, veo que ustedes las están celebrando. Usted me podría pasar tal vez material de lo que es el Yom Teruah. Todo esto me lo pasan o me lo piden. Y resulta que mis hermanos y mis hermanas, caigo en el conflicto de estas vírgenes, porque si yo me pongo a preparar material para otras personas que de todas maneras también despreciaron lo que ya se había dado durante los últimos 14, 15 años, ahora debido a los acontecimientos están sedientos de aprender. Entonces es como si vinieran y me dijeran, pastor, ¿me puede dar el aceite de ustedes para que nosotras también podamos esperar al esposo? ¿Y qué fue lo que dijeron estas mujeres? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es algo que yo le digo a las personas, mire, yo lo lamento mucho, pero tengo que estar presentando enseñanzas 3, 4 veces a la semana de aproximadamente 2 horas, más las prédicas, más lo que estoy escribiendo, más todo lo que estoy preparando. No tengo tiempo. No es que no quiera, es que no tengo tiempo. Y si yo tomo ese tiempo que les pertenece a ustedes por mandato de Dios, a mi corazón y a las personas que están en formadores, les quito el aceite para dárselo a otras personas que en su momento lo despreciaron. Yo desearía tener ese tiempo y desearía hacer eso, pero no puedo. Y entiendo por qué el Señor le cerró la puerta a Noé del arca y no Noé. Porque si fuera Noé, Noé seguiría tratando de enseñar. Pero ya la gente tuvo 120 años de predicación y no le hicieron caso a Noé. Entonces el Señor Jesús, entre estas cosas que se están presentando aquí, uno de los anuncios que hace es que cuando los días sean como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dentro de este marco de estudio, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que en estos tiempos se está repitiendo lo mismo, que durante años se está predicando algo, durante años se está enseñando algo, y el desprecio a la enseñanza ha puesto a las personas en una posición de sed en este momento. Pero el aceite se está acabando y el tiempo se está acabando. Y cuando analizamos lo que estas mujeres están haciendo, que no es reprobable, sino es aprobado por el Señor Jesucristo, que ellas digan,
No, vayan y compren donde hay aceite, donde venden el aceite. No les está diciendo que no aprendan. No les está diciendo que no se metan en lo que es todo el estar listos para la venida del Señor. Sino está diciendo, ustedes tuvieron su tiempo y nosotros tuvimos nuestro tiempo. Ustedes se cansaron y nosotros nos cansamos. Ustedes tienen lámparas, nosotros tenemos lámparas. Ustedes tienen aceite en las lámparas que ya se acabó y nosotros tenemos aceite en las lámparas que se acabó. Pero al aceite extra, ese no se lo podemos dar. Sonaría egoísmo, mis hermanos, pero lo que nos está enseñando el Señor es que la fe personal es justo la preparación de las lámparas para estos últimos tiempos. ¿Qué se requiere entonces para tener nosotros esta preparación? Primero, constancia. La constancia es importantísima para estar preparados para la venida del Señor. La constancia está en reunirnos, no porque nos salvemos por reunirnos, sino porque nos preparamos como lo estamos haciendo hoy. Y yo creo que un día como hoy nos va a quedar grabado a nosotros. Este mensaje nos va a quedar grabado más que cualquier mensaje, por las circunstancias que estamos enfrentando, por estar haciendo en la oscuridad y a la luz de las velas. Entonces eso, podrán pasar 2 años, 3 años, 5 años, que el día de hoy usted lo va a tener plasmado en su memoria. La parábola de las vírgenes prudentes lo que habla y refuerza es ese aceite extra. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas no improvisaron. Ellas no empezaron a salir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué decimos? Mándeme por favor una enseñanza, mándeme por favor material. Eso es improvisación. ¿Por qué? Porque hay temas que usted necesita meses, semanas para poderlos entender. El hecho de que nosotros tengamos todo el material estudiado no nos hace a nosotros ni salvos ni santos, nos hace personas con conocimiento. Pero el conocimiento no significa que nosotros seamos aceptos delante de Dios. Pero el aplicar ese conocimiento de la manera correcta, como le dijo Pablo a Timoteo, que la palabra es veraz, es buena cuando se usa legítimamente. El aplicar ese conocimiento, mis hermanos y mis hermanas, es lo que el Señor llama sabiduría. Aplicarlo bien y de la manera correcta. Como les decía, Noé construyó durante 120 años un arca. Ustedes han recibido no sé cuántas lecciones, tengo aproximadamente 900 y no sé cuántos videos y audios de 2 horas. Multiplíquelo ustedes por la cantidad de información que han recibido. Pero eso no nos hace a nosotros aceptos. Noé predica en un tiempo en lo cual la lluvia no es como la que estuvo ahora. Ahora hubo una gran lluvia con tornados, con rayos. Pero en los tiempos de Noé no había llovido así, porque lo que había antes de Noé era un rocío. Era un rocío que sostenía la vegetación, las matas. Entonces la gente, cuando está escuchando esta prédica, en tiempos donde se había visto tormentas, ni huracanes, ni nada de eso, mis hermanos y mis hermanas, la gente decía, está loco este. ¿Cómo se le ocurre que se va a inundar toda la tierra y se va a inundar todo y que tiene que hacer un arco? O sea, ¿cuánta lluvia tiene que caer para que eso pase? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la preparación de nosotros, de la misma manera que en los tiempos de Noé y de la misma manera que con las vírgenes, la preparación de nosotros no se hace ni se mide en un instante. Hay un proceso de preparación. Debe haber esa perseverancia en el día a día de aprender, de estudiar. Muchas personas, mis hermanos, no solo en el grupo de nosotros, sino en otros grupos de otras iglesias se salen porque les aburre, porque les parece que es muy repetitivo, porque ya lo aprendí, porque tengo 50 años en esto. Y resulta que todos los días, cada vez que abrimos la escritura, Dios nos revela de su palabra. Así leamos el mismo verso 100 veces, 100 veces aprendemos. Esa es la perseverancia diaria que nos ayuda a nosotros a llegar a obedecer a Dios en estos últimos tiempos, aunque mucha gente no lo haga. Ese es el remanente que Dios está buscando. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad que Dios
está buscando? Aquellas personas que lo quieren agradar a Él de la manera que Él quiere ser agradado. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo honramos a Dios si no es de esa manera? O sea, ¿cómo aprendemos si no es a través de perseverar día a día en el estudio de la palabra? Podrían haber personas incluso dentro de la misma iglesia que simplemente se limitan a un fin de semana, a un par de horas o una hora de prédica, si es que reciben prédica. Porque hoy en día hay mucho show. Hoy en día se recibe más entretenimiento que enseñanzas. Hoy en día es el día del pollito, el día del chicharrón, el día de lo que sea, menos el día de Jesucristo. Y con eso se va la gente para su casa. Y cuando les sobrevienen los problemas, cuando les sobrevienen los dolores, las crisis, cuando se pasa por el camino negro, por lo que es el valle de oscuridad, se cae la persona porque no tiene la formación para poder enfrentar eso. Y no estoy hablando de personas no salvas, estoy hablando de personas que no tienen las lámparas listas para enfrentar las dificultades. Así que la preparación no se puede delegar tampoco. Usted no le puede pasar a la otra persona su aprendizaje, usted no le puede pasar a otra persona su fe. Esto es algo individual, es algo que se trabaja de manera individual. El pastor Alejandro no puede pasarle la fe a Doris, ni Doris a él. Es algo totalmente individual. La hermana Carmen no le puede pasar la fe a su esposo o viceversa. Es algo individual. Así como Noé lo advirtió, así como Noé presentó el ejemplo, así tenemos que hacerlo nosotros. Pero llega un día, mis hermanos, en que cada persona debe decidir si sube o no al arca. Cada individuo debe ver si sube o no sube, o si se queda siendo llevado por la corriente de este mundo, por las multitudes. Cada persona debe tomar su aceite y cada persona debe preparar ese aceite para esperar a nuestro Señor. Cada persona debe de cuidar de que su lámpara, si se llega a apagar, la pueda mantener. Y cuando hablo de apagarse la lámpara, hablemos del desánimo, hablemos de la tristeza, hablemos del cansancio, hablemos de las dudas que nos vienen. Hablemos de que, mire, desde el 2000 está diciéndose esto, pero todo sigue igual, no pasa nada. Y hay repeticiones donde usted oye a la gente decir, pero siempre es igual, pero siempre han habido crisis, pero siempre habían habido terremotos, esto todo el tiempo es lo mismo. Están como allá en Venezuela, que sacan a ese señor y ahí sigue metido. Pero llega un día que le llega la hora a cualquiera, ya sea por la mano del hombre o por la mano divina. A todo mundo le llega la hora. Como la fe no se presta, la fe no se transfiere, porque es una comunión con Dios, la fe no se delega, no la pasa el pastor, ni la pasa el papá a su familia, ni la pasa los hermanos entre sí en la iglesia. La fe es algo que se trabaja de manera individual, personal y con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y pueden sacar excusas de excusas el que quiera. El que quiera puede decir, sí, es que ahí me trataron mal, entonces me fui y no me vuelvo a congregar. Eso delante de Dios no vale nada, porque es individual. Usted llega delante de Dios y dice, es que yo no me volví a congregar, es que yo no me volví a discipular, es que yo no quiero saber nada porque me hicieron. No, pero es que es con usted que estoy hablando. No me saque eso porque no es con ellos hablaré después, ahora estoy hablando con usted. Y el Señor va a pedir cuentas de manera individual. No le va a pedir a nadie de manera colectiva cuentas. En Génesis 7:16 es donde dice que el Señor cerró la puerta. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra que Dios pone un límite, no más, de ahí no se pasa. Ese es el límite, esa es la raya que ya usted no va a pasar. Y la raya puede ser su vida, puede ser mi vida, puede ser que muramos ese día, puede ser que perdamos nuestras capacidades, puede ser que tengamos un accidente, puede que el Señor venga, pero todo ser humano tiene un límite. Así lo dice el libro de Job. Cuando en el libro de Job nos enseña que todos los días del hombre están contados sin que falte ni sobre ninguno de ellos. ¿Cómo nosotros creemos que podemos garantizar, mis hermanos,
que podemos garantizar que vamos a vivir 100 años, 80 años. Nadie puede garantizar esto, ni los más pequeños pueden garantizar que vayan a vivir, pero ni 15 años, ni 16 años. No sabemos si vamos a amanecer ni siquiera mañana. Mientras tanto, la lámpara se está secando, la lámpara se está acabando. Nosotros no cumplimos años, descumplimos años. Esa idea de que feliz cumpleaños y que cumplas muchos más, eso es una idea errada. Estamos cumpliendo años, sí, muy bonito celebrar la vida, pero estamos gastando un año de lo que se nos fue establecido. Cada año que se cumple estamos más cerca de nuestra partida. Cada año que se cumple estamos más cerca de nuestra muerte. Cada año que se cumple es un año menos de oportunidad. Y así es lo mismo en el día a día. Pero resulta que nosotros pensamos en la compasión humana, pensamos en la forma en que nosotros vemos la esencia de la vida y nos alegramos porque el otro está cumpliendo años. Yo en particular porque cumplí 60 años, pero ¿cuánto me queda? Ya tengo el 75%, si no es que más del trecho avanzado, según los parámetros que el ser humano utiliza como promedio de vida. Soy más cerca de llegar a rendir cuentas al Señor. Así que cada uno de nosotros debería de analizar qué está haciendo en su día a día. ¿Cómo está administrando su tiempo? ¿Cómo está administrando su aceite? ¿Cómo se está preparando para recibir al Señor? Ya sea que venga en las nubes Él a buscar a su iglesia, o que lo veamos en un cuarto de hospital y tengamos que darle cuentas en ese momento a Él, o en una carretera, en un accidente, o que alguien sea perseguido y asesinado. Pastor, no diga esas cosas tan horribles. Esa es la realidad de la vida. Nadie tiene ninguna garantía de durar más, como dijo Job, más de lo establecido. Ni un día más, ni un día menos. Así que, mis hermanos, no podemos dejar esta preparación espiritual ya más para mañana. Estamos a las puertas de celebrar un Yom Teruah. Estamos a las puertas de celebrar un año nuevo, según lo que dice la Biblia. Mientras la gente está distraída en su año nuevo, se olvidan de que viene un tiempo de juicio y que hay un Yom Teruah establecido y que inicia un jubileo, y el Señor dijo claramente que durante esas fechas Él iba a venir, como vino la primera vez. Así que, mis hermanos y mis hermanas, así como el aceite no se busca a último momento, tampoco nosotros podemos fabricar fe en medio de la crisis en último momento. Eso no funciona así. Así que hoy es el tiempo de buscar y preparar el aceite si no está siendo preparado. En la oración, en la intimidad con Dios, en la palabra. Pedirle al Espíritu que nos dé vida, como dijo el Señor, y vida en abundancia, que es conocer al Padre y conocer al Hijo. Ahí está la vida. Noé no pudo meter absolutamente a nadie al arca en sus hombros. No pudo porque Dios no lo permitió. Las prudentes no pueden compartir de su aceite. Y es lo que Jesús está enfatizando. Y nosotros, mis hermanos, no podemos vivir con la fe prestada de nadie, ni podemos prestarle la fe a nadie. Cada uno debe de preparar su propia lámpara. Nadie se escapa de preparar la lámpara. En el segundo punto, vamos a hablar de los límites. Los límites tienen que ver con no dejar a las personas ir más allá de lo que tienen que ir, ni nosotros ir más allá de lo que tenemos que ir. Y eso incluye que nosotros no salvamos a nadie, nosotros no podemos andar alcahueteando a nadie, porque el único que puede darle a una persona de su misericordia a plenitud, hablando de la eternidad, es Dios. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. El Señor se atribuye a Él que Él es el que puede hacer eso con las personas, no nosotros. Así que, mis hermanos, el amor no es permisivo. El amor confronta. Si usted ama a sus hijos, usted los confronta y le dice: eso que estás haciendo está mal. Pero si usted tiene miedo de confrontar a sus hijos, si usted tiene miedo de confrontar a su esposo, confrontar a su esposa cuando están haciendo cosas contra el Señor, eso no es amor. Eso es alcahuetería y eso es permisividad.
En Mateo capítulo 25, las prudentes no cedieron al pedido de las insensatas. Dijeron, no. ¿Cómo suena esto para ustedes? Egoísta, ¿no? Para mí me sonaba muy egoísta al principio. Pero en realidad, cuando nosotros analizamos esto, es un acto de responsabilidad. De responsabilidad con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Es como que si usted viniera y en su último tiempo el Señor, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo le da a usted para que usted pueda administrar sus últimos años de vida, su vejez, y le dio, el Señor da recursos y usted se los dé a un vago, se los dé a alguien que no quiere trabajar, a alguien que no se quiere esforzar. Eso es administrar mal lo que Dios nos da a nosotros y dárselo a otro que no se esfuerza, que no le importa. Bendito Dios que ya vino la luz. Seguimos así, ¿están bien? Están medio ciegos, ¿verdad? Apaguen la luz, dice. Así que mis hermanos y mis hermanas, el verdadero amor no es dejarse consumir por la negligencia ajena. Eso no es amor. Eso es alcahuetería. Si ellas hubieran compartido el aceite extra que tenían, ¿cómo se hubieran quedado todas? A oscuras. Entonces, ni una ni la otra. Porque, mis hermanos y mis hermanas, Dios le enseñó a Moisés, le enseñó a Noé y nos enseña a nosotros hoy que Él no va más allá de la línea que Él trazó. Nosotros no podemos estar echándonos al hombro a las personas. Cuando Moisés intercedía por Israel, que de hecho lo hacía constantemente, Dios lo escuchaba. Pero hubo un momento en que el pueblo tuvo que cosechar lo que había hecho. Por ejemplo, todos los que murieron en el desierto por incredulidad tuvieron que cosechar lo que habían hecho. Y aunque Moisés quiso interceder por ellos, el Señor le dijo, yo los he perdonado, pero los voy a castigar. O sea, los he perdonado significa no los voy a llevar a la perdición, pero van a recibir las consecuencias de sus actos. Elías en el monte Carmelo nunca pudo decidir por su pueblo tampoco, sino que Dios fue el que decidió directamente por ese pueblo. Dios le puso límite y le dijo, si Jehová es Dios, seguidlo. ¿Qué significa eso? Que el pueblo lo que hacía era, es como que alguien le diga a usted, bueno, a ver si Dios es Dios, pues que me salve. Ay, si Dios es Dios, que Él sea el que me... Usted no puede llegar a tratar de convencer a una persona de lo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer. No lo va a convencer comprándole ropita, no lo va a convencer comprándole pizza, no lo va a convencer comprándole fresquitos. Y me refiero a que una iglesia que cae en actividades de que voy a hacer una pizza, que voy a hacer una noche del pollo frito, una noche de esto, para atraer a la gente, no va a hacer nada más que estorbar lo que Dios va a hacer con esa persona. Y nos volvemos nosotros alcahuetas, nos volvemos estorbantes, si esa palabra existe. ¿Por qué nos volvemos estorbantes? Porque queremos jalar a las personas con nuestra estrategia. ¿Y sabe qué hace cuando usted y yo jalamos a las personas con nuestra propia estrategia? Más bien las alejamos más. Más bien les cuesta más llegar. Porque cuando una persona, sea usted, sea yo, estamos en el fango, estamos en el lodo y no tenemos nada más para ver hacia abajo porque estamos metidos en el lodo, solo nos queda ver hacia dónde, hacia arriba. Pero si nosotros estamos en el fango y en el fango hay otro que nos está diciendo para ponerle la pajillita para que no se ahogue, no va a querer salir del fango. Hay personas que tienen como modus operandi, como modus de vida, andar pidiendo plata en las iglesias. Otros, mientras les den la comida de hoy, no van a buscar trabajo. Y nosotros, ¿cómo nos volvemos? Alcahuetas de esas personas, porque nos las echamos al hombro, porque les damos del aceite que Dios nos da a nosotros y el aceite extra que está para que nosotros podamos salir adelante. Y estas vírgenes, dije, no son egoístas, fueron responsables. No, vaya, busque de su aceite. Deje de estar dando lo que Dios le da a usted para la preparación de los últimos tiempos en todas las áreas. Cuando digo los últimos tiempos, estoy hablando de la venida del Señor y estoy hablando de los últimos tiempos de nosotros en cuanto a edad. ¿Cuánto cree que podemos vivir? ¿Cuántos años cree que nos quedan?
¿Cuánto cree usted, don Roger, que le queda de vida y cuánta plata, disculpe que lo diga de esta manera, cuánta platica tiene ahorrada para usted y para doña Carmen para este último tiempo? A Rafa, ¿cuánto le queda para este último tiempo? Para nosotros seguir alcahueteando a los que no se han querido preparar, a los vagos, no solo espiritualmente, sino a los vagos materialmente. Jesús mismo puso los límites también. Y llegó un momento en que Él les dio pan a las multitudes, pero llegó un momento en que les dijo: ya ustedes me siguen a mí solo porque les doy de comer. Y les dejó de dar de comer. ¿Y por qué dejó de darles de comer? Porque lo seguían solo por el pan, solo por los peces. Por eso se acercaban a Él. Incluso los discípulos lo quisieron desviar del propósito por el cual estaba. Cuando le dijeron: la gente se está yendo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Acaso Jesús dijo: no, vean a ver qué hacen, vayan, busquen un bollo de pan, a ver si se compran una coquita, un fresquito y los van a traer? Eso no hizo Jesús. El Señor Jesús dijo: ellos se están yendo, déjenlos que se vayan. ¿O ustedes también se quieren ir? Porque el Señor no nos vino a entretenernos, vino a llamar la atención de que tenemos que prestar atención justamente a lo que está por venir, a lo que está al frente, a lo que ya no deberíamos de estar viendo hacia atrás, deberíamos de estar viendo hacia adelante. Juan en el Apocalipsis dice que él está observando lo que está pasando en las 7 iglesias y que escucha una voz desde atrás, escuche, desde atrás, que le dice: ven y ve. Él está viendo hacia atrás, hacia el pasado. Él está viendo la historia de Israel. Él está viendo todo lo que los profetas han dicho y han escrito. Él está viendo todo esto, pero resulta que ese es lo que a él le motivaba para poder seguir al Señor, lo que había pasado, lo que estaba allá, lo que era tangible. Pero el Señor le dice: vea, deje de ver para allá. Y cuando lo hace ver para el otro lado, él ve hacia el futuro. Y cuando ve hacia el futuro, Juan no podía construir el futuro, solo lo construye el Señor. Cuando nosotros estamos viendo para el pasado: ay, es que yo no hice lo que tenía que hacer con mis hijos. Ay, es que yo no hice lo que tenía que hacer en mi casa. Ay, es que yo no hice. Olvídese de eso, deje de estar viendo el pasado y ve hacia el futuro lo que tiene que hacer para encontrarse acepto por el Señor, un obrero que no tenga de qué avergonzarse. Y dejemos de estarnos echando al hombro al que no hay que echarse al hombro. Por eso estas vírgenes le dijeron: vayan ustedes y compren donde venden, porque si yo le doy de este aceite, se va a quedar usted sin aceite y nosotros también sin aceite. Suena feo esto, mis hermanos, pero en tiempos peligrosos, si no ponemos límites, nos terminamos quedando bajo dependencias malsanas. Hay personas que quieren vivir de la oración, hablando espiritualmente, y el esfuerzo de otros. Ore por mí. ¿Cómo ore por mí? ¿Por qué no ora usted? Ay, pastor, ore por mí porque estoy viviendo en pecado. Pues arrepiéntase y ore usted. Ay, pues ore por mí porque estoy sumergido en el adulterio. Pues arrepiéntase y aléjese de eso, porque te vas a ir al infierno. Ay, pastor, haga algo porque ya no soporto, porque estoy en el alcoholismo, en las drogas. Pues salga de ahí. Yo no puedo hacer nada por usted si usted no lo quiere hacer. Yo puedo doblar las rodillas 1 hora, puedo doblar las rodillas 1 mes, puedo doblar las rodillas 1 año por una persona que si no quiere hacer nada iba a seguir. Y lo peor que yo puedo hacer es alcahuetear lo que está haciendo. Y estar tratando de jalarlo, de traerlo con mis esfuerzos y no dejárselo a Dios para que lo revuelque o la revuelque. Y entonces así, cuando esté como el hijo pródigo comiendo entre cerdos, diga: estaba mejor en la casa de mi padre. Pero nosotros queremos llevarle el alimento a la persona donde está con los cerdos y decirle: tome, bambito, tome, mi amorcito, coma, porque el Señor te ama. El Señor ama, pero no como nosotros amamos. Porque el Señor no es permisivo, el Señor no es alcahueta. El Señor nos dice a nosotros que la única forma en que nosotros podamos accesar al reino de los cielos es en el arrepentimiento. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, eso lo vemos hasta en los trabajos de grupo. ¿Han estado ustedes en un trabajo de grupo en el colegio? Donde le dice el profesor: ahora sí tomen, ustedes 4 o 5 trabajan y uno es el que trabaja y los otros se le recuestan. Uno es el que viene y consigue el material, habla con los papás para que le dé la platica, hace todo el esfuerzo y los otros ahí están esperando. Eso justamente es lo que está pasando con esas vírgenes.
Hay unas arrecostadas a las que sí están haciendo el trabajo. Hay unos arrecostados a la fe de otro. Hay unos arrecostados a la oración de otro. Hay unos arrecostados al esfuerzo de otros. Eso yo le dije en una oportunidad, vampiros espirituales. Son aquellas personas que succionan la fuerza del otro, el esfuerzo del otro. Y nosotros, o cualquiera que quiera sentirse bueno porque está tratando de sacar del fango a la otra persona, está equivocado. Porque nosotros no podemos cambiar la mente de nadie, solo el Señor Jesucristo. Nadie puede hacer nada por el otro. Claro, pastor, el Señor nos mandó a salvar personas. Eso es una vil mentira que ha recibido la iglesia durante 2000 años. El Señor nunca nos mandó a salvar a nadie. Eso es mentira. El Señor nos mandó a ser discípulos de los que Él salvaba. Pero hay que esperar que los salve. Hay que esperar que los salve del fango. Hay que esperar que se arrepientan y como personas redimidas, transformadas, se acerquen y digan, ¿ahora qué hago? Pero que se acerquen. No que los anden persiguiendo. La palabra de Dios nunca me enseña a mí que Dios anda persiguiendo a nadie. Eso es mentira. El Señor dijo, ven y sígueme. El Señor dice, ay, yo te voy a seguir, Mateo, por todo lado, a ver cuándo te convenzo. No, Mateo, sígueme. Solo esa palabra dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. En el desierto, ¿qué era lo que hacía el Señor? Él iba al frente del pueblo. Y el pueblo lo seguía. Pero nosotros queremos hacer lo que Dios no hace. Nosotros queremos ser muletas espirituales de las demás personas, de los que no quieren comprometerse con el Señor, de los que no quieren prepararse, de aquellas personas que lo único que quieren es deme, y si usted es cristiano me tiene que dar, porque eso es lo que es usted, un cristiano, y me tiene que dar a mí de todo lo que yo quiero, porque si no, usted es un mal cristiano. El Señor nos dice a nosotros que 5 mujeres le dijeron a las otras, no les vamos a dar de nuestro aceite. Vayan y compren donde los que venden. Dejemos de ser esas maletas espirituales de los demás. Déjelos que caminen solos, déjelos que lleguen hasta donde tengan que llegar. Y si es en el último suspiro, y si es en una cama agonizando, que tienen que llegar a reconocer que Jesucristo es el Señor, que sea ahí. Pero no alarguemos la vida de la oscuridad pensando que nosotros vamos a hacer el trabajo que Dios no ha hecho, porque no lo ha querido hacer. El límite, mis hermanos, es una forma de amor. El límite no es un rechazo. El límite es asumir la responsabilidad que yo tengo delante de Dios y orar de la manera correcta. Para decirle, Señor, sálvalo. Y cuando lo salves y venga transformado o transformada, yo voy a estar aquí para discipular lo que fue lo que el Señor le dijo a su iglesia que tenía que hacer. No para otra cosa. Así que las prudentes, ¿cómo enseñaron? Con su negativa. Al decir no, nos están enseñando. Porque el aceite no se comparte. Cada uno debe ir a buscar su aceite. Cada uno debe tomar la iniciativa de buscar su aceite. Porque cuando usted agarra el aceite y se lo da a otra persona, cuando usted agarra sus bendiciones y se las da a otra persona, usted se termina quedando sin ni el aceite ni las bendiciones. Amar, mis hermanos, no es cargar con los negligentes al hombro. Amar a una persona no es echarse al hombro a los vagos. Amar a una persona no es echarse a las personas que han querido y quieren destruir su vida. Eso no es amor. Eso es alcahuetería. Amar es decirle a la persona, despiértese, arrepiéntase, que Cristo le ama y le está llamando al arrepentimiento. Y si usted decide arrepentirse, y si Dios usted definitivamente quiere dar frutos realmente de arrepentimiento, aquí estoy yo para enseñarle el camino. Pero si no, no le voy a dar de mi aceite. ¿Les parece a ustedes egoísta? ¿Les parece a ustedes que lo que les estoy diciendo a ustedes en este momento es antibíblico? Porque amar, mis hermanos y mis hermanas, es buscar la provisión que Dios nos ha dado. No confundamos amor con permisividad. No confundamos amor con alcahuetería. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, tenemos que poner límites. De aquí no se pasa. ¿Y qué le pasó al Señor Jesús cuando puso los límites? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué hizo esa gente? Llegó y le dijo, gracias Señor por ponerme límites. Se fueron. Decidieron irse. ¿Y qué dijo el Señor? Si no están con nosotros, es porque no eran de nosotros. Porque una persona que ha sido redimida, sellada por el Espíritu Santo, muy a pesar de todo lo que le esté pasando, muy a pesar de las dificultades, muy a pesar de sus carencias, va a estar caminando con el Señor.
Pero una persona que no ha sido realmente redimida, que es lo que dice el Señor, por su fruto los conoceréis, va a actuar totalmente contrario a la Biblia. Y lo que va a buscar de ustedes es simplemente alguien que le ayude a pasar el día y mañana levantarse y tener desayuno. Deje de estar alcahueteando espiritualmente a las personas que no quieren tomar decisiones de vida radicales. Porque nadie puede vivir, mis hermanos, con la fe de otro. El esposo no puede vivir con la fe de la esposa. La esposa no puede vivir con la fe del esposo. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Usted no puede echarse esa carga al hombro. Cada uno debe tener su propia lámpara. Y cuando llegue el último día, cuando llegue el momento, cuando llegue la última exhalación de nuestro cuerpo, usted se va a ir sola. Usted se va a ir solo. No va nadie. Pueden haber cientos de personas tomándole de la mano. Y yo puedo estar de la mano de mi hermana y tomándole la mano y diciéndole, aquí estoy contigo. Pero hasta ahí. Una vez que el espíritu sale de ella, se fue sola. Esa línea no la puedo pasar. Yo no puedo abrir la puerta que Dios cerró, porque hasta ahí llegamos. Compartir el pan, mis hermanos, es amor. Pero compartir el aceite es irresponsabilidad. Porque el pan es cuando usted le da a una persona para que coma un día, pero el aceite es para prepararlo para una eternidad. Son dos cosas diferentes. Usted puede decirle, mire, René, dele un bollito de pan a esa persona, dele un bocadito, pero la fe no va a trasladarla ni en ese pan. Y cuando una persona ve en usted que lo único que le da es pan, y pan, llega el momento que le pasa las mismas que a Jesús. Y ese montón de gente, más de 5,000, porque solo contaba hombres, no contaba mujeres y niños. Y al final le terminan diciendo, se están yendo, que se vayan, dice. ¿Por qué se fueron? Porque Él lo dijo claramente, ustedes me siguen porque les doy de comer. Nosotros pensamos que ese tipo de actitud es la que nosotros tenemos que tener. Las prudentes, mis hermanos, no son egoístas, fueron responsables. Entienden que la fe con el Señor, que la fe en el Espíritu Santo no es transferible. Entendieron que debe de ponerse límites. No puedo darte solo lo que tú quieres. Debo de darte lo que Dios quiere que te dé. Usted debe procurar para la persona darle lo que la persona necesita. No se tiran anzuelos como que se jala un pescado para traer a la persona a Cristo. No funciona así. Eso es estrategia humana. ¿Cuál es la estrategia que el Señor utilizó? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos está aquí. Mis hermanos y mis hermanas, el arrepentimiento es la única herramienta que puede sacar a una persona del fango donde está. El tiempo de comprar aceite es ahora. El tiempo de llenar la lámpara es ahora. Porque va a llegar el momento, según lo que dice el libro de Mateo, como estas insensatas que cuando escucharon el clamor quisieron comprar aceite y despreciaron todo el tiempo que se les había ofrecido el aceite. Pero el problema no era que solo no tenían aceite. El problema es que no quisieron prepararse antes y lo hicieron de último momento. Y de último momento, mis hermanas y mis hermanos, nos vamos a quedar afuera. Bueno, no me voy a quedar afuera. Y eso espero porque quiero tener la preparación del aceite, que es justamente la intimidad con el Señor, y espero que para ustedes sea lo mismo. Pero la preparación no se improvisa. La preparación no se hace de un momento a otro. Tenemos, mis hermanos y mis hermanas, cada día que buscar el aceite del Espíritu Santo. ¿Quién le dice amén a esto? Cada día que nosotros desperdiciamos y quedamos en oscuridad es un día menos que tenemos de oportunidad. ¿Quiénes cumplieron años este mes? ¿Alguien le cumplió años este mes? ¿Usted cumplió años este mes? Yo les digo feliz cumpleaños, pero ¿sabe qué dice la realidad de la vida? Feliz descumpleaños. Es un año menos en esta tierra. Y no es para desmotivarnos, es para saber que nuestro destino no está aquí. Somos peregrinos y extranjeros.
Nuestro destino está en los cielos. Ahí hay una eternidad que nos espera. No 20, 30, 40, 100 años. Es una eternidad con Cristo, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar las lámparas cada día. El aceite no se saca de un día a otro, de un solo momento, no. Tenemos que orar, tenemos que estar en santidad, tenemos que pedirle al Señor perdón todos los días, buscar las misericordias del Señor todos los días. Así lo dijo David. Porque todos los días nos equivocamos, todos los días fallamos. Hoy es el día para orar, no es mañana. Hoy es el día para reunirnos y escuchar la palabra, no es mañana. Hoy es el día para llenar la lámpara, no hasta que suene el clamor. Eso es, mis hermanos y mis hermanas, como dejar a última hora un examen y pasar todo el año jugando, escapándose del colegio, jugando con los chiquillos y las chiquillas, y llegar a último año, después de haber tenido todo un año para prepararse y querer pasar el examen y querer pasar el año. A menos que haga trampa y le copia a los demás para pasar, pero resulta que delante de Dios eso lo manda al infierno. Porque es falsedad, porque es mentira. Porque con Dios las cosas son diferentes. Porque, mis hermanos, nosotros no podemos absorber en un solo día lo que se ignoró por meses o por años. En lo espiritual, mis hermanos, en el examen final, si no estamos preparados en la constancia, cuando vengan los tiempos de pánico, no va a haber nada ni nadie que nos saque de ahí. No va a haber experimentado, no vamos a poder experimentar esa paz que sobreabunda, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No la podemos experimentar. Todo lo que hemos venido pasando durante un tiempo, mis hermanos y mis hermanas, todo lo que hemos venido viviendo es un proceso de preparación. El aceite se compra con tiempo, no con prisa. La prisa lo único que hace es traer estrés. Camine despacio, avance despacio, no corra. Si tiene que hacer algo, hágalo despacio. ¿Sabe qué trae el estrés? Les voy a decir, daños al corazón. Es lo primero que se daña. El corazón bombea tanto por estrés, tanto que empieza a dañarse. Una vez que el corazón se daña, empieza a dañar los riñones, daña el hígado. Aparte de eso, que el alma anda cansada, anda distraída. El estrés es silencioso y es asesino. ¿Y sabe qué hace el estrés en un momento u otro? Le cierra la puerta en la pura cara. ¡Wow! Se acabó. Cuando viene ese bombazo y cayó la persona con un infarto fulminante. Por estrés. ¿Cuántos les gusta el estrés? ¿A quién le gusta el estrés? ¿Quién dice, quiero más estrés? Espiritualmente no deberíamos de manejar estrés. Espiritualmente nosotros deberíamos de estar preparados. Quiero hacer unas preguntas antes de cerrar con esta charla de hoy. ¿Tienen ustedes aceite en su lámpara? Cuando hablo de aceite en su lámpara, ¿están ustedes en conocimiento de lo que realmente hay que hacer en el último tiempo? ¿Tienen ese conocimiento? Ahora la pregunta siguiente es, ¿estoy con ese conocimiento caminando mi propio sendero con Dios? ¿O estoy agarrando ese conocimiento para echarme al hombro a las personas que están rechazando a Dios? Ahora usted dice, sí, pero es que el Señor se los echó al hombro. Sí, el Señor tiene esa capacidad, usted y yo no. El Señor dice, cada uno tome su cruz y me sigue. El Señor no dice, mira, Esteban, échate la cruz de toda la familia. Échate la cruz de los primos, de las primas, de los abuelos, de los tíos. Él no dice eso, él dice, Esteban, échase su cruz nada más. Es la única que usted va a aguantar, no aguanta la de nadie más. Si con costo nosotros mismos podemos aguantar lo que nosotros hacemos, vamos a aguantar lo de los demás. Es imposible. Estamos incapacitados para eso. Yo no puedo echarme a mis hermanas al hombro, solo Cristo puede hacer eso. Yo puedo decirles quién es el Señor para mí. Y puedo decirles el aceite que yo estoy preparando, pero si ellas quieren o no quieren, es decisión de ellas. No puedo hacer nada por ellas. Y usted no puede hacer nada por nadie más que por usted mismo. Pastor, ¿y entonces no tenemos que predicar? Sí, predique. Sí, de testimonio. Pero no se eche el hombro a nadie. Si usted llega y dice, vamos a la congregación y quieren venir, denle gracias al Señor. Y si no quieren venir, pues quédese ahí, asunto suyo. No estamos en tiempos para echarnos al hombro a nadie.
Ay, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo lo llevo? A ver, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Ya sé. Les voy a decir que si van, les compro un reloj la otra semana. Entonces la persona viene por el reloj, se pone el reloj y no viene más. Porque vino por el reloj. Porque usted quiso hacer lo que Dios no le mandó a hacer. Quiso convencer a la otra persona de lo que el Espíritu Santo no le está convenciendo. Entonces la pregunta que sigue es: ¿estoy empujando a los demás o estoy siguiendo a Cristo? ¿Estás empujando a las demás personas? ¿Estás tomando la posición que no le toca? ¿O realmente está siguiendo a Cristo? Porque si usted sigue a Cristo, ¿sabe qué es lo que debe de hacer? Esperar que Cristo venga y jale, arrastre a sí mismo, porque el Señor dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Y si usted quiere que una persona llegue a los pies de Cristo, ore para que el Padre lo arrastre, porque usted no puede arrastrarlo. Jesús dijo: ven y sígueme. Porque el amor, mis hermanos, con esta frase cierro, el amor no es cargar con la negligencia de otras personas. Eso no es amor. Y mucho menos ponernos nosotros mismos testarudos pensando que lo podemos hacer. Porque Dios nos habla una y otra vez. Ahora vamos a celebrar las fiestas del Rosh Hashanah, si Dios lo permite, el lunes 22, así es como. ¿Cuánto tiempo se anunció eso? Meses. ¿Cuánto tiempo duró las personas para poder asegurarse? ¿Obtuvieron de tiempo? Meses. Y después de que se cerró la puerta, porque el Señor me dijo: ahora sí, a las 12 del día del 2 de septiembre es el último día. Y después de las 12 del día del 2 de septiembre, la puerta está cerrada, no entra nadie más. Es un ejercicio. Algunas cosas las vamos a hablar el lunes, que tienen que ver con este ejercicio. Es un ejercicio que el Señor nos está enseñando, que si hubiera sido hoy, si hubiera sido durante este Yom Teruah, si hubiera sido durante este jubileo, muchos de los que están en la iglesia, en la congregación, se hubieran quedado. Porque dejaron pasar el tiempo antes de que viniera el clamor. Pastor, pero es solo un ensayo. Ahorita es un ensayo. Mañana no lo va a hacer, mañana va a ser una verdad. Así que, mis hermanos, dejen de empujar a los demás. Dejen de estar arrastrando a los demás. Porque ¿cómo pesa? ¿Cómo pesa arrastrar a los demás? ¿Cuánto pesa ustedes? 50 libras. ¿Cuánto pesa? No pasa nada. Bueno, ¿ah? No pesa más que yo, por eso. 7'7". ¿Sabe cuánto peso yo? Ando más de las 200, tal vez unas 200 libras. ¿Usted cree que me pueda llevar alzado? ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Yo con 111 kilos. Usted con 111 kilos. Doña Marlene, ¿usted puede llevar alzado a Pastor Alejandro? ¿Sobrada? No, hombre. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Me estoy explicando. Eso que estamos hablando en peso es el peso espiritual que tiene cada persona. Hay personas que pesan toneladas de espíritus negativos. ¿Y usted quiere echarse al hombro eso? No, eso no es posible. Eso no es posible. Solo uno resucita. Solo uno tiene esa capacidad, nosotros no. Oramos, mis hermanos. El ejemplo Lázaro. ¿El ejemplo? Lázaro. Por eso, solo uno es el que resucita. Nosotros no. ¿Aprendieron algo hoy? Amén. Y estuvo muy bonito. Sí. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste, Señor, de aprender hoy y de esta manera tan particular, interesante, pero también, Señor, práctica. Una manera que nos queda grabados en la mente y el corazón. Te damos gracias por habernos permitido esta oportunidad, Señor, porque podemos enfocarnos a lo que ha de venir, Señor, que podríamos quedar en total oscuridad si nos descuidamos, si no tenemos nuestras lámparas preparadas y el aceite extra. Ayúdanos a predicar con verdad, ayúdanos a decirle a la gente que el tiempo se acabó. No somos mejores que ellos, no,
no somos mejores que ellos. Pero sí tenemos una responsabilidad de decir: el tiempo se acabó. Y que si no quieren aceptar el llamado, entonces van a quedarse afuera del arca. Créanlo o no lo crean. Pero como dijo el Señor Jesucristo, como dijiste tú, Señor, se darán cuenta hasta que el diluvio se los llevó a todos. Hasta ese momento se dieron cuenta. En tu nombre santo, Señor Jesús, ayúdanos a ser buenos depositarios de la palabra. Ayúdanos a ser, Señor, personas que usemos esta palabra de manera legítima, de manera responsable. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a entender que tenemos que dar cuentas cada uno de manera individual. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Bueno, vamos a recoger la ofrenda y es que...